Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos, muy bienvenidos al, a lo que es este live aquí en TikTok. Mi nombre es Walter Pérez y ok, ahí están. Sean muy bienvenidos a todos mis hermanos. Mi nombre es Walter Pérez. Les saludo desde El Salvador, católico. Bienvenidos a este perfil. Hermanos, yo solamente quiero hacer este tema algo breve. Hoy no pienso subir a ningún invitado, pero quisiera que pusieran algunas preguntas o si ya conocían algo de la historia de esta mujer. Vamos a ver si alguien la conoce, que me escriban el nombre ahí, vamos a ver si alguien la conoce y qué iglesia es la que fundó. Vamos a ver, vamos a ver. Así que bienvenidos mis hermanos, muy bienvenidos. Quisiera que conocieran o quisiera que me dieran a conocer cómo se llama esta mujer y qué iglesia es la que fundó. Vamos a ver, algún hermano que en realidad la conozca o en realidad no la conocen. Vamos a ver, ¿no la conocen? Por favor, ahí, escríbanme ahí el nombre de esta persona, de esta mujer. Exacto, Rafael Durán, Iglesia Adventista. Vamos a ver. Soy católico, pabellón, bienvenido. Elena de G. White, cabal, mi hermano. Hermano Yarel 2, exactamente. Ella es Elena G. White. Ella es, podríamos decir, la fundadora del movimiento adventista, la que creen que hay que seguir guardando el sábado. Ella es la fundadora. No hay, sí hay algunos grupos heréticos antes que ella fundara lo que es la iglesia adventista, quienes seguían guardando el sábado incluso antes de la reforma. Pero estos movimientos siguen todavía, pero no tienen un cuerpo jerárquico o algo que en realidad sustente lo que es su validez. Entonces, esta mujer, Elena G. White, es la que inicia el movimiento sabático en Estados Unidos, ¿verdad? Lo que el país donde desgraciadamente ella en sus escritos la llama la Babilonia, porque en sus escritos hay mucha revelación, entre comillas, que ella recibe de los ángeles. Gracias a los que se están aquí. Oh, no lo sabía este hermano Elian Álvarez. Dice que la que hablaba con su esposo muerto en los sueños. Interesante. Por eso es que quiero que vayan ahí escribiendo datos que tal vez yo se los pueda decir y datos tal vez que ustedes saben, ¿verdad? Porque eh, lo que queremos con este live es dar un poquito a entender que los hermanos adventistas, ok, excelente mi hermano, vamos a poner aquí. Permítame, no puedo escribir aquí en este momento, pero por favor escriban ahí todos los datos. Gracias por el dato que usted dice. Yo no he tenido accesibilidad a lo que son los escritos de Ellen White, se lo soy sincero, simplemente son lo que encuentro en Google. Y en realidad pues son cuestiones que sus propios seguidores la han subido a nivel y sus escritos los han puesto a nivel de inspiración que la misma Biblia. No lo he dicho yo, lo dicen los mismos seguidores. Eh, Desgraciadamente existe la idolatría hacia esta mujer en la iglesia adventista, porque eso sí me consta a mí, que cuando yo he pasado los días sábados cerca de un templo adventista, se están leyendo más los escritos de la señora Helen que la misma Biblia. Vamos a ver. Gracias, hermano Elian Álvarez. Yo soy católico, usted sí, también yo soy católico, mi hermano. Católico, 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 ¿verdad? Del rito romano y obediente al Papa León XIV.
Así que animo a todos mis hermanos pues, a que compartan este like para que esta información le llegue a los alminos. Gracias, hermano Elian, gracias. Envíen a que llegue a los hermanos adventistas, que se den cuenta que sus doctrinas no son del primer siglo, porque como yo se lo voy a ir describiendo, no son de los primeros siglos. Simplemente esta mujer dice que recibió un llamado, un mensaje de un ángel y lastimosamente pues hoy tenemos una denominación eh, perdida, ¿verdad? Que niega mucha doctrina de los primeros siglos. Empecemos. Así que gracias mis hermanos que están dándole like al video, compártanlo y también lo voy a compartir en YouTube en el canal de Amanecer con el Evangelio. Después que lo termine de aquí de transmitir, lo voy a grabar y lo voy a subir lo que es a YouTube, así que lo pueden buscar también ahí, ¿verdad? Mi nombre es Walter Pérez, está en mi perfil de TikTok y también me pueden encontrar en Facebook como Walter Pérez. Empecemos, mis hermanos. En Estados Unidos, en los años 30 y 40 del siglo XIX, un hombre bautista, William Miller, pensó que había encontrado la clave para entender las profecías sobre el fin del mundo en los libros del profeta Daniel y del Apocalipsis. Él creyó que la segunda venida que Jesús iba a ocurrir en el año 1843. Obviamente se equivocó y sus seguidores se decepcionaron. Esa fecha es tan trascendental porque se le conoce como el Gran Chasco, la Gran Decepción. No se les olvide, año 1843. Pero eso fue la primera, no, bueno, no fue la fecha exacta del Gran Chasco, sino que esa viene un año después. Eh, esta denominación se caracteriza por ir sumando, restando, poniendo aquí, sumando allá, pongo quito aquel, cambio esta frase, quito aquella. Van haciendo profecías según como él se las va iluminando supuestamente el ángel o una especie de adivinación bíblica, porque de eso se caracterizan prácticamente sus seguidores y sus pastores, sus guías, con respecto a esta doctrina de Elena White. Un día después de la gran disolución, Irán Edson, discípulo ferviente de Miller, tuvo una revelación donde entendió que Miller no estaba equivocado en cuanto a la fecha, sino que en cuanto al lugar. Dijo que Cristo había entrado el día anterior en el santuario celestial y no en el terrenal para hacer una obra de purificación en él. Desde entonces, en 1844, Jesús está ofreciendo su sangre al Padre por los creyentes. Otro del grupo de Joseph Bates observaba el sábado en vez del domingo como el día de descanso. Ven cómo van agregando esas doctrinas. Por ejemplo, para los adventistas, nuestro Señor Jesucristo nunca entró al santuario después de haber resucitado y haber subido al cielo, sino que fue hasta el año de 1844 fue que Jesús entró a su santuario. O sea, Jesús no había podido entrar. Imagínense hasta dónde han llegado lo que son esta clase de doctrina. Vamos a ver. El grupo que empezaba a unirse con Edson había una vidente joven que se llamaba Elena G. White. Ella aseguraba tener el espíritu de profecía. Escuchen. Es importante notar que aunque rechazaron por razones obvias la creencia de Miller en que Jesús llegaría en 1843, los adventistas siguen con la misma cronología basada en el libro de Daniel y otros textos interpretados arbitrariamente. Como los testigos de Jehová, Elena de White trató de interpretar algunos acontecimientos históricos de los siglos 18 y 19 según las profecías de Daniel. Prácticamente lo que hizo Elena G. White fue releer lo que William Miller había dicho. Como William Miller se equivocó en las fechas escatológicas, vienen los adeptos, los seguidores de este señor William Miller y empezaron a justificar lo que se habían equivocado, que posiblemente no era esa fecha, sino que terminaron creyendo de que Jesús no vendría a la tierra, sino que era que llegaba al santuario celestial. Prácticamente una ensalada. Desde el comienzo de la Iglesia Sabatista, el trabajo literario y el sistema de vender sus libros ha tenido en gran parte importante el crecimiento del grupo. Tienen casi 500 casas de publicaciones en más de 220 idiomas. Como les digo, esto es como los testigos de Jehová que sacan sus atalayas y los libritos que ellos promocionan y los reparten a sus feligreses. Y también la señora Elena G. White también fue muy astuta en ese entonces. Empezó a escribir
Y hoy sus adeptos, sus seguidores, los que asisten a los templos adventistas, leen más los libros de la señora que la misma Biblia y lo ponen a nivel que la misma Sagrada Escritura. Vamos a ver, escriban ahí, hermanos, escriban sus datos, lo que tengan ahí, por favor, compartan y toquen la pantalla, por favor, y compartan este live, ¿verdad? Y como se lo repito, se los estaré transmitiendo también en el canal de YouTube, Amanecer con el Evangelio. ¿Cuál es la doctrina? Vamos conociéndola. Este grupo de personas piensa que el mandamiento de guardar el día del Señor quiere decir guardar el día del sábado y no el domingo. Es un mandamiento que nunca cambia, dicen ellos. La Iglesia Católica entonces, por cambiar el día domingo, es la gran ramera. Óiganlo bien. La gran Babilonia, la marca de la bestia es el domingo, mencionada en Apocalipsis 13, 16, 17. Y este cambio la Iglesia Papal, la que niega la Biblia, el pueblo de White. Y eso está escrito en un libro de ella, en la página 389, página 1. Y otra de las frases famosas que ella ocupa son: las primeras pretensiones arrogantes del papado fueron hechas a favor del domingo. Hermanos, pero si el domingo no fue invento de la Iglesia Católica, fue el mismo Señor Jesucristo que quiso resucitar el domingo, y nosotros ¿qué vamos a hacer? Lo que los cristianos, tanto católicos, evangélicos y protestantes, lo que celebramos es que Jesús venció la muerte el día domingo y ese no es suficiente mérito para celebrarlo. Eso no depende de la Iglesia Católica, sino que fue el mismo Jesucristo quien decidió resucitar el domingo. No sé por qué no quiso resucitar el sábado, ¿verdad? Así que si le quieren reclamar a por qué el domingo y el sábado, reclámenselo a Jesús. Dice aquí, durante la dispensación cristiana, el gran enemigo de la felicidad del hombre hizo al sábado el cuarto mandamiento objeto de ataques especiales. Satanás dice: obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Mediante mí, beligerante, el Papa, me exaltaré a mí mismo. Oigan lo que creen que dice que escuchó, que le dijo un ángel. Que el mismo Satanás, la misma señora escuchó a Satanás diciendo esta palabra: me exaltaré en el Papa. O sea que esta señora también escucha a los demonios. El primer día domingo seré ensalzado. De esta manera el mundo llegará a ser mío. Seré gobernante de la tierra, príncipe del mundo. Regiré de tal modo las ánimas que estén bajo mi poder, que el sábado de Dios será objeto especial de desprecio. Por eso les digo yo que esta señora hasta los demonios escuchaba. Wow. Extraño, ¿verdad? Muy extraño. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad. Cuando esta piedra de toque les vea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. También lo pueden encontrar esa frase en un libro. Vamos a ver la inmortalidad condicionada. Otra creencia afirma que el hombre no es un cuerpo con un alma adentro, sino que es de alma viviente. Es decir, que cuando el hombre muere ya no existe más. Su alma no está en el cielo ni en otro lugar. El juicio final empezó en 1844. Ustedes no ven una similitud de creencia en los testigos de Jehová y Elena. Prácticamente nacen casi el mismo año, en el mismo país y bajo las mismas creencias, porque en el año de 1800 se había despertado un gran furor escatológico de que el Señor ya venía, que se iba a presentar y que muchas denominaciones evangélicas en Estados Unidos, es por eso que se le llama el gran despertar en ese tiempo, porque muchos fanáticos de esos pastores que recibían profecía, prácticamente empezaron a fundar sus denominaciones a diestra y siniestra. Por eso es que todo ese problema de división y de mala información que estuvo en Estados Unidos, América Latina y lo tiene, porque no sé si ustedes se han dado cuenta que cada quien cree sus propias fechas, generan alarma cuando escuchan que hubo un terremoto en tal parte, que hubo un diluvio en tal parte, etcétera, que todo lo van uniendo y dicen: no, el Señor ya viene, y en realidad son tiempos que la misma naturaleza nos está pasando factura, ¿verdad? Eso, terremotos, inundaciones, catástrofes en todos los años ha habido, eso no lo dudemos. Vamos a ver. El antiguo pacto. Los adventistas creen que las prohibiciones sobre la comida en la antigua alianza siguen como ley de Dios hoy en día, por eso prohíben comer carne de cerdo, mariscos y sangre.
observan el sábado y promueven el diezmo. No son consistentes en su obediencia en las leyes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, no practican la Pascua, que era una ley de igual importancia que el sábado. Y hasta habían procesiones para celebrar la Pascua, y yo no veo ningún adventista haciendo eso. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una de las pocas iglesias y grupos sectarios que practican un tipo de lavatoria de los pies. Los adventistas creen que el arcángel Miguel era Jesús en forma de ángel. Ellos, al contrario, los testigos de Jehová creen que Jesús es Dios, que forma parte de la Trinidad. Como ustedes ven aquí, que en realidad están súper perdidos nuestros amigos adventistas. Creen de que el arcángel Miguel era Jesús, cuando la misma Biblia dice que el Hijo de Dios no se asemeja ni siquiera a los ángeles, que es más que los ángeles, mejor dicho. Vamos a ver. Y fíjense que estos hermanos en las redes sociales, yo tengo varios amigos adventistas en las redes sociales, por ejemplo en Facebook, ellos dicen tantas mentiras con respecto a la Iglesia Católica y sobre todo también hasta los protestantes saben en la colada, porque dicen que los católicos y los protestantes estamos marcados por el signo de la bestia porque nosotros guardamos el domingo en el sábado, y ese es el signo de la bestia. Esa es la señal de que nos pertenecemos a la bestia, de guardar el domingo y ya no guardar el sábado. Solo vean hasta dónde llega la ignorancia. Y por cierto, los que están escribiendo ahí que la Iglesia Católica era la ramera, mire, ni San Juan pensó que la Iglesia Católica era la ramera. Ni los primeros herejes dentro de la Iglesia Católica creyeron de que la Iglesia Católica era ramera, ni tan siquiera Martín Lutero, sino que fueron por medio de estos escritos de esta señora, hasta 1844, es que empezaron a decir que porque la Iglesia Católica cambió el día sábado o domingo, la Iglesia Católica es la gran ramera. Busquen en la historia y se van a dar cuenta, no les estoy mintiendo. Esa creencia de creer que la Iglesia Católica es la gran ramera, sus inicios prácticamente están con esta señora. La diezmolatría, algo con lo que los adventistas son casi fanáticos. El diezmo entendido como el 10% de los ingresos del salario, apegándose demasiado a algunos textos del Antiguo Testamento que no se aplican desde el Nuevo. En la entrada del templo adventista en la colonia, por ejemplo, San Rafael, México, Distrito Federal, encontramos sobres para depositar el dinero correspondiente al diezmo. El sabatista anota el diezmo para pagar las primicias más el presupuesto combinado. ¡Wow! El sabatista anota el diezmo para pagar las primicias más el presupuesto combinado. Luego viene su nombre, la firma del tesorero de la iglesia y la firma del auditor. Imagínense cómo lo llevan minuciosamente anotado lo que es el diezmo. El control tan estricto que llevan. Es un sobre encontrado en un templo adventista en Guatemala. Además de apuntar el diezmo normal, dice que la iglesia sugiere donar otro 10%. O sea, dichosos los pastores, ¿verdad? Dichosos. Lástima que ser adventista, pues que es ir en contra de las enseñanzas de Jesucristo, no porque quizá yo tomara un cursillo para ser pastor adventista y creo que me hiciera millonario. La ley de los diezmos y sus ofrendas sean aún más caros. Oigan lo que dice la Elena. La ley de los diezmos y las ofrendas sean aún más urgentemente necesario hoy en día que bajo la economía hebrea. Si los hebreos cuando diezmaban no daban dinero, daban las primicias de sus granos. ¿Por qué no intentan eso, hermanos adventistas? ¿Por qué en vez de dar su dinero y lo hacen bíblicamente y le llegan a su pastor y le dicen, mire hermano pastor, fíjese que usted nos está pidiendo dinero cuando la misma Biblia dice que los hebreos presentaban al sacerdote granos básicos? Inténtenlo, a ver qué les dice. Inténtenlo. Y háganle ver que ustedes están cumpliendo la Biblia. Hasta los diezmos atrasados, otro consejo que dice la señora Elena. Hasta los diezmos atrasados, muchas personas durante largo tiempo no han tratado honradamente con Dios. Al no separar el diezmo cada semana han dejado que éste se acumule hasta construir una suma voluminosa y ahora se resisten a pagarlo. Conservan esos diezmos atrasados, son piedad de Dios, imagínense. Es prácticamente como una agencia bancaria, las agencias de la señora Elena, las iglesias, porque si estas personas, las que se congregan en las iglesias, van atrasando el diezmo, ellos lo llevan contadito, bien contado, ahí no hay tales, ahí no hay ninguna fuga, digámoslo así.
O sea que sí, en realidad, para ellos lo económico es muy importante más que la fe. Dice otro consejo de la señora. Un hermano me dijo, me alegro de haberlo oído hablar acerca del diezmo. No sabía que fuera una cosa tan importante. No seguiré descuidándolo. Y luego comenzó a calcular la cantidad del diezmo que debía durante los últimos años. Y dijo que lo pagaría con tanta rapidez como pudiera porque no quería que el pecado de haber robado a Dios, registrado en los libros del cielo, se le enfrentara en el juicio. Bueno, y no a la Iglesia Católica la condenan los hermanos separados diciendo de que nosotros cobramos para que salgan del purgatorio o los saquemos con las misas y los paguemos y les paguemos indulgencias. No se han fijado que los hermanos separados nos atacan a los católicos de decir, es que los católicos tienen que pagar misas, que los católicos tienen que dar ofrenda, los católicos, pero si la misma Elena está diciendo aquí que el que no diezma entra en pecado. Y si no lo paga, se enfrentará a Dios. O sea, ¿qué sentido tiene, mis hermanos? La gracia de Dios, la gracia que Jesús nos dio es gratuita. Es una gracia gratuita. Nunca nos ha dicho que tenemos que pagar por algo. El católico, ¿por qué cancela una partida de matrimonio? ¿Por qué cancela una partida de primera comunión o de bautismo? Se tiene que pagar secretarias, se tiene que pagar la luz, se tiene que pagar los que limpian, los que sean. Pero de que la Iglesia Católica exija estrictamente y que vayamos ante el contador o al tesorero que nos firme de que ya lo dimos. En ninguna parte usted lo va a ver, mi hermano, en ninguna parte. Todas las denominaciones, incluso la Iglesia Católica, se mueve también con la ayuda de sus miembros. Pero llegar a decir de que el católico, porque no da el dinero, se va a condenar al infierno, o porque Dios lo va a enjuiciar por no haberlo dado, usted no lo va a encontrar ni en el catecismo, ni en un padre de la iglesia, en nada, en ninguna parte. Así que mucho cuidado con eso. Por favor, hermanos, toquen la pantalla, por favorcito, y compartan el live. Elena de White. Según la enseñanza oficial de los Adventistas del Séptimo Día que se publica en el revista oficial de The Adventist Review, Elena de White es la clave para el entendimiento correcto de la Biblia. Escuchen muy bien lo que yo les dije. Para los adventistas, para entender la Sagrada Escritura, tienen que leerla a la par de los libros de la Elena. Y entonces ahí caemos nuevamente. Y no los católicos somos criticados por tener el catecismo. No dicen que el catecismo es algo que en realidad no cuadra con la sola escritura. Y los amigos adventistas que yo tengo me han dicho a mí, yo soy sola escritura. Pero cuando yo les pregunto por qué leer los libros de la Elena White, ¿se van por las ramas o simplemente ya no responden? Si en realidad la sola escritura fuese suficiente para los adventistas, desecharan estos libros de la Elena. Vamos a ver qué dice con respecto a esto. Acuérdense, según la enseñanza oficial de los adventistas del séptimo día que se publica en la revista oficial The Adventist Review, Elena de White es la clave para el entendimiento correcto de la Biblia. Vamos a ver qué dice la misma revista. Hoy la gente dice solamente la Biblia, pero eso te engaña. La Biblia tiene que ser interpretada por la profeta de Dios Elena de White y lo pueden encontrar en la revista Adventista del 24 de junio de 1982, página 15, bajo el título All Things Through Christ. Todas las cosas por medio de Cristo. Si usted tiene posibilidades de conseguir esa revista, consígala. Todas las cosas por medio de Cristo. Página 15. Dice, hoy la gente dice solamente la Biblia. Pero esto engaña, imagínense, dicen los mismos adventistas. La Biblia tiene que ser interpretada por la profeta de Dios Elena de White. O sea, yo quisiera saber si hay un adventista aquí que me diga, sí, hermano Walter, usted tiene razón, todo eso lo dice la revista. O no lo sabía, por lo menos, pues. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice otro artículo de la misma revista. Elena de White es la intérprete infalible de la Biblia y la corte final de apelación para la gente de Dios.
Eso lo pueden encontrar en la misma revista del 3 de junio de 1971, en la página 4 o 6 del artículo titulado La fuente de apelación final. Elena de White hizo unas profecías que se han cumplido y otras que están esperando su cumplimiento. Eso, fíjense, con este engaño muchos protestantes y también evangélicos y pentecostales más que todo, los tienen engañados sus mismos pastores. Porque dicen, el Señor me reveló y me ha dicho que en tal lugar va a suceder esto. Pero cuando uno les pregunta, ¿y qué día va a ser? No, paciencia, paciencia. Dios sabe el momento y su tiempo. El Señor solamente me dijo que les anunciara. Y con eso ahí lo manteniendo, lo manteniendo, lo manteniendo. Fíjense que yo en mi perfil de Facebook, el día 31, el día último del mes del año 2025, en mi perfil puse, voy a jugar a ser profeta. En el año 2020-26 van a ocurrir terremotos, van a ocurrir inundaciones. Y se está cumpliendo. En varios países, en varios continentes ha habido inundaciones, ha habido terremotos, ¿sí o no? O sea, es bien fácil manipular a la gente, la mentalidad de las personas. Y no caigan ustedes en este error. Cuando un pastor de ustedes les diga tal cosa, no le crean. Porque la palabra de Dios dice que ni el Hijo sabe la fecha ni la hora que va a ocurrir la venida del Señor, porque solamente el Padre lo sabe. Ok, sigamos. La asociación, o sea, la Conferencia General de la Sede Mundial de los Adventistas en Washington dice, debemos examinar y comprobar todas sus palabras para verificar si era o no era una profetisa de Dios, página 128. El libro de Elena de White, Consejos sobre de la mayordomía cristiana, es un amplio conjunto de instrucciones procedentes del espíritu de profecía. Por eso les digo yo, estos feligreses que asisten a este templo adventista, se la llevan de que son unos profetas. Empiezan a armar cualquier cosa. Empiezan a ver, por ejemplo, ahorita con lo de Trump. Miren, este presidente, yo respeto su línea política. Aquí no vamos a hablar de política. Yo lo voy a tratar simplemente del modo adventista. Hace poco se mencionaba de que el presidente Trump iba a hacer un día de descanso, un día sabático. Y los adventistas aplaudiéndole, bravo, bravo, bravo. Pero anteriormente ellos estaban atacando al presidente Trump porque tenía una buena relación con el Papa León XIV. Y decían, se está tramando el día en que todo el mundo será sellado por el sello de la bestia, que es el día domingo, porque está en comunión Babilonia, que es Estados Unidos, y la Gran Ramera, que es la Iglesia Católica. Pero se fueron de espaldas cuando el mismo Donald Trump dijo de que iba a ser un día sabático, un día sábado. Y todas las páginas adventistas aplaudiéndoles. Solo vean hasta qué punto son de incoherentes todas estas profecías. La sola escritura es dañina, mis hermanos. Es muy dañina. Si no se interpreta a la luz del magisterio, es muy dañina. Por eso es que hay muchas sectas ahora que andan diciendo de que Israel, de que con las guerras ahorita, la geopolítica, muchos andan cargando hasta la bandera de Israel. Y eso no es bueno, mis hermanos, porque el pueblo de Israel no es la nación moderna que nació por medio de las Naciones Unidas. El pueblo de Israel somos todos los cristianos. No es una bandera, no es un país. Mucha atención a eso. Vamos a ver. Se vio a sí misma Elena de White como profetisa. Vamos a ver qué dice en sus libros. Vamos a ver. El Señor me ha hablado con respecto al pago de los diezmos. Él ha dicho, traed todos los diezmos. Muy recientemente se me ha dado luz directa de parte del Señor. Qué fácil va, qué fácil. Esto está en el libro de consejos, página 88. Es como que yo les digo ahorita, hermanos, yo recibí una iluminación de nuestro Señor Jesucristo a que yo viniera a hablar de la iglesia adventista. No, hermanos, Dios no trabaja de esa manera. Dios ya tiene todo predispuesto. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de que esto lleva un proceso. No es que esto va a suceder todo de una sola vez. No. Yo no dudo que hayan revelaciones, pero hay que tener mucho cuidado.
qué es lo que se está revelando o qué es lo que se está diciendo y de qué forma se está diciendo. En la Iglesia Católica, por ejemplo, hay un apartado en el magisterio de la Iglesia que dice que la Iglesia Católica no se basa en revelaciones privadas, pero hay algunas que han servido para reforzar la fe, pero son investigadas a profundidad para no añadir revelaciones que ya fueron dadas y que se revelaron ya en Jesucristo. La Iglesia Católica en ese aspecto es bien cuidadosa, no como estas personas, que cada quien se pone a decir, miren, ya descubrí algo en la Biblia. En Daniel, página tanto, capítulo tanto, concuerda con Apocalipsis tanto, tanto, más la profecía de Jesús en tal parte, y eso sucederá, en tal fecha. Hay que tener mucho cuidado con eso. También dice la señora Elena, me ha sido dado un mensaje claro y bien definido por nuestro pueblo, para nuestro pueblo. Página 107 del libro de consejos. Otro también. Se me mostró que el ángel registrador anota fielmente consejos, página 206. El famoso versículo de Gálatas 1:9. Aunque un ángel viniese a proclamar otro evangelio, sea anatema. Y ese versículo bíblico no le gusta a los adventistas. Dice también, en una visión nocturna Dios me instruyó para que dijera a su pueblo, escúchenlo muy bien, imagínense el atrevimiento que ella tiene de decir que yo soy el vocero, ella era la vocera de Dios. Lo pueden encontrar en Consejo, página 156 y página 195. Ok. Y aquí algo muy importante que la Biblia describe lo que son estos falsos profetas. Y no estoy hablando solamente de la señora Elena, sino que estoy hablando de aquellos falsos profetas que ahora, miren, en Perú se está dando un fenómeno ahorita que están saliendo bastantes profetas que dicen que en Perú se va a instalar la nueva Jerusalén. Ya no se llama Perú, sino que se llamará Perusalén. Ahí han salido varios profetas, mujeres y hombres. Y muchas personas le creen. ¿Y cómo reconocerlo? Sabemos que un profeta es falso si tiene la presunción de hablar en el nombre de Dios y las cosas no suceden, como dice en Deuteronomio 18, 20, 22. La misma Biblia dice que no hay que creerles. Vamos a ver las pruebas en su contra de esta señora Elena. Por favor, hermanos, toquen la pantalla. Ayúdenme, por favor. Compartan y toquen la pantalla. Dice, si el adventista te dice que lo siguiente no se tiene que tomar como revelación, podemos preguntarle cómo podemos entonces distinguir entre las obras de White que son reveladas y las que no son. Vamos a ver. Elena de White citando Apocalipsis 12:17. Algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse estas palabras. White, capítulo 2, página 444. Existen adventistas que tengan más de 130 años para que puedan cumplir esta profecía. Solo vean la incoherencia de esta falsa profeta. Elena de White, citando Apocalipsis 12:17, dijo, algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse estas palabras. Y cuando se escribió este artículo que yo estoy leyendo, se escribió hace como 7 años. Y dice que existen adventistas que tengan más de 130 años. Yo le sumo esos 7 más. Existen adventistas que tienen más de 137 años para cumplir esa profecía. No la hay. No la hay. Otra falsa profecía. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. White 2, 444. Y otra. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo de Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Oigan, ¿cómo les está diciendo a ustedes evangélicos? Que creen en el domingo, ¿verdad? Vamos a ver. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica, para asegurar el apoyo de Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Y lo que da más significado a esta es imponer la observancia del domingo. Pero hermanos,
no has, ¿cómo les dijera y cómo les explico? El día domingo pasó a ser el primer día de la semana, el día del Señor, porque ese día el Señor, nuestro Creador, el Hijo de Dios, venció la muerte y Dios hizo una nueva creación, un nuevo pueblo, una nueva alianza. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Por más que algún mesiánico sabatista venga a decirle de que hay que seguir obligatoriamente guardar el sábado, nosotros ya no estamos bajo esa ley del Antiguo Testamento. Estamos bajo la nueva ley, bajo los nuevos mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, que es la gracia. No tienen ustedes por qué incurrir a salirse de la plenitud de la gracia y entrar nuevamente a lo que era la ley, que simplemente era para condenar. Ya no estamos bajo esa ley, estamos bajo la ley de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué sigue. Pero sigue el comentario. Pero el hecho actual es todo lo contrario. La idea de que el domingo es un día sagrado ha estado disminuyendo. Es lo que dice la señora Elena. Casi nadie en Estados Unidos lo aparta como día especial, excepto como día de descanso en algunos sectores, y no por motivos religiosos. Y aún esto está desapareciendo por razones económicas. Tampoco el Papa está recobrando su poder en los Estados Unidos con la observancia del domingo, como profetizó Elena. Yo no sé qué es lo que está viendo esta señora. La Iglesia Católica en ningún sentido pretende eh, instituir un poder maquiavélico, un poder así como ellos se imaginan, un poder donde solamente como un poder zombie, digamos, porque yo he visto las imágenes que hacen los adventistas en varias redes, que andan ahí con el sello del domingo, ya no es el 6-6, sino que es el sello del domingo, y que dicen que si usted no tiene el sello del domingo, usted no va a poder comprar, no va a poder vender. O sea, le llevan prácticamente todo a la contraria los hermanos evangélicos. Los hermanos evangélicos creen al revés. Los hermanos evangélicos creen que el sello de la bestia es el 666 y que dentro de un chip está la marca de la bestia para que usted pueda comprar y vender. Solo para que ustedes vean cómo es que se ha, se, se, se ha confundido todo esto. Todo se ha confundido. Porque ni hasta en eso hay concordancia en los, digámoslo así, en las tribulaciones, digámoslo así, ¿verdad? Porque la iglesia sí cree en la tribulación, más no cree ni en el rapto, más no cree en un Dios castigador, sino que nosotros católicos creemos en una tribulación. Lo creemos de otra manera, ¿verdad? Y va a haber un tiempo que yo voy a dar ese tema para que ustedes vean cómo la iglesia católica de los primeros siglos, más los padres de la iglesia, han ido concordando cómo es que pasará la segunda venida de Cristo. Es más, dicen, los católicos no piden al Señor que venga. Claro que sí, mis hermanos. Todos los días en la Santa Misa decimos, Maranata, ven Señor Jesús. Todos los santos días la iglesia proclama la venida de su esposo para, para convivir con ella. Todos los días en la Santa Misa se proclama el Maranata. Vamos a ver. Vamos a ver este pasaje. Ella dijo que el rescate de Dios no fue cumplido en la cruz. Óiganlo muy bien. Ella dijo que el rescate de Dios no fue cumplido en la cruz. En el nuevo pacto, los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. La purificación real de la celestial, o sea, de Jerusalén, debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes de que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes, o sea, el juicio investigador, como le llaman ellos. Pero antes que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por él en 1844. O sea, la señora Elena G. White le está dando órdenes a nuestro Señor Jesucristo que desde 1844 Jesús tiene que tomar todos los registros de todos los seres vivientes de este mundo y el primer requisito es haber guardado el sábado.
Y si el primer requisito está cumplido, todo lo demás ya prácticamente está ganado. Qué bárbaro, bárbaro. Pero ¿por qué estas personas, sus seguidores, le creen a esta mujer que dicen que hasta en 1844 fue que Jesús entró a su santuario? La Biblia enseña que Jesús penetró en el santuario celestial al ascender al cielo. Eso es lo que hemos creído, eso es lo que ha creído la iglesia primitiva desde los primeros siglos. La Biblia enseña que Jesús penetró en el santuario celestial al ascender al cielo, y no en el año 1844. Lo podemos leer en Hebreos 6, 19, 20, Hebreos 8, 1, 2 y Hebreos 9, 23, 26. La expiación no es continua, sino una vez, y una sola vez. Hebreos 10, capítulo 10, versículos 10, 14 y capítulo 9, versículos del 11 al 12. Y sigue la señora Elena. Muchos han llegado a negar doctrinas que son las mismas columnas de su fe cristiana, la caída de la expresión White 11:451. Elena escribió que el Señor no nos ama. Elena escribió que el Señor no nos ama si pecamos. Dios ama solamente a los niños buenos. Él no ama a los niños malos. Interesante. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. O sea que cuando el Señor Jesucristo dijo que Él estaría con su iglesia todos los días, nos mintió, según esta señora, porque Dios está retirando su Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser esto si el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo y su representante en la tierra? Cristo dijo que estaría con nosotros todos los días del fin del mundo. Mateo 28:20. Si eres adventista, salte de esa secta, mi hermano. Por favor, te están llevando un gran error doctrinal. Gravísimo. Los que se apartan de la clara enseñanza de la Escritura están invitando al demonio de los demonios. Los que se apartan de la clara enseñanza de las Escrituras están invitando al demonio de los demonios. El señor Elena, usted se describió como un demonio, porque aquí está diciendo en sus escritos de White 3, página 223, que quienes lo apartan de las Sagradas Escrituras es un demonio. Y no usted dejó escrito, señor Elena, para que su gente leyera todos sus libros y sus ideas de que cómo comer, cómo caminar, cómo portarse, en fin, prácticamente una esclavitud de la ley que usted dejó para todos sus creyentes. Y usted mismo se está diciendo demonios, no yo, sino que usted mismo, señor Elena. Vamos a ver, pero ya vamos a ir finalizando. Vamos a ver, el sábado o el domingo. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que este es otro tema de los hermanos adventistas. Por más que usted le explique que Constantino no fundó la Iglesia Católica, sino que él simplemente dio un decreto para que el cristianismo ya no siguiera perseguido, pero no, el adventista y algunos evangélicos creen ciegamente que Constantino fundó la Iglesia Católica. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía el domingo un día de fiesta en todo el Imperio Romano. El Día del Sol fue honrado por los cristianos. Los obispos de la Iglesia, inspirados por su ambición y su red de dominio, les hicieron obrar así. Las Santas Escrituras de nada confirman de modo de ver. Ni Cristo ni sus apóstoles confirman semejante honor a ese día. Lo pueden leer en White, capítulo 5, página 57-58. Según la señora Elena White, el cambio del sábado a domingo como día de reposo es el misterio de iniquidad mencionado en segunda de Tesalonicenses 2. A menudo los adventistas citan Génesis 31:16 y Apocalipsis 14:12 y 1 de Juan 2:4 para probar que hay que guardar el sábado y que esto es un mandamiento de Dios. También dicen que los apóstoles guardaron el día sábado citando Hechos 13:14, 44 y 17:2 y 18. Para no confrontar a los judíos y así poderlos evangelizarlos. Obviamente, hermanos, si ustedes leen bien esa cita bíblica, ¿qué día se reunían los judíos? El sábado. Entonces los apóstoles se iban a meter a esas sinagogas
para predicarles el Evangelio de Jesucristo, porque en otra parte no lo podían encontrar. Tenían que ir a las sinagogas el día sábado a poder evangelizar a los judíos. No es que los judíos no es que los apóstoles, perdón, iban a guardar el sábado como lo hacían los judíos. Es cuestión de lógica y entender la Sagrada Escritura, no hay necesidad de perderse mucho. Vamos a ver. También dicen que los apóstoles guardaron el día sábado. Ok, ya lo leí. Identificar el culto en domingo como la marca de la bestia es bíblicamente erróneo. El libro de Apocalipsis 13:16 dice que la marca es un número en la frente, es lo que les estoy diciendo. Algunos evangélicos dicen que la marca de la bestia es 666, aquí marcada en la frente. Y los adventistas dicen que aquí va a decir domingo, que ese es el sello de la bestia. Dicen que la marca es el número en la frente o en la mano derecha de los adoradores de la bestia, y que la marca corresponde con un nombre. Versículo 17 de Apocalipsis 13. Este nombre tampoco tiene que ver con el título de los adventistas, atribuyen el Papa Vicarius Filii Dei, porque su título es Vicarius Christi. Hasta en eso se equivocó la señora Elena. Dijo de que, haciendo la sumatoria de las letras y cambiándolas a numerología, dicen que sumar la palabra Vicarius Filii Dei decía 666. Pero el título que se le ha dado al Papa no es Vicarius Filii Dei, no es el vicario de Dios. El título que lleva el Papa es Vicarius Christi, o sea, el vicario de Cristo, el que la hace en vez de Cristo. Hasta en eso la señora fue tan, y sus seguidores pues le aplauden, aunque ya está fallecida, le siguen creyendo hasta todas sus falsas profecías. Ok, el domingo simboliza el cumplimiento de la promesa que el sábado prefiguró en el Antiguo Testamento. Estas promesas son realizadas hasta ahora no en una institución, el sábado, sino en la persona de Jesús, que cumple la ley. Mateo 5:17. No han leído en la ley que los sacerdotes trabajan los sábados en el templo y no por eso pecan. Además, se lo digo, y aquí uno de los más grandes en el templo, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Mateo 12:5-8. El sábado fue para el Señor. Para los cristianos, el hecho de que la resurrección de Cristo tuvo lugar el día domingo era visto como día 8 en el sentido espiritual. Ver Carta a Bernabé, año 80. Era el día 1 cuando Dios, al resucitar a Jesús, dio comienzo a la nueva creación. Jesús es primicia de la nueva creación, 1 Corintios 15:20-23, más el día 7 porque Dios Jesús descansó de su obra en la redención. Hermanos adventistas, ¿qué día Jesús descansó en la tumba? Día sábado. Ahí se cumplió el día de descanso del Señor. Día sábado. Creo que con eso refutamos a los adventistas. El domingo es el día en que con Jesús nosotros descansamos porque Él cumple la ley. En Mateo 11:28 nos dice, venid a mí todos y los haré descansar. En Él entramos en el reposo del Señor, Hebreos 4:1-11, y comparar Apocalipsis 14:3 con Isaías 25:6-9. Fue un domingo Pentecostés cuando bajó el Espíritu Santo, prefigurado en el Antiguo Testamento. La fiesta judía de Pentecostés era la fiesta de las 7 semanas. Era una fiesta de la cosecha, Deuteronomio 16:9-10, y relacionada con la salida de Egipto, Éxodo 19. Cuando Dios dio la ley de guardar el día del Señor, Pentecostés empieza la nueva cosecha y la nueva libertad de la esclavitud del pecado. Gloria a Dios. Nosotros somos libres gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ok, hermanos, toquen la pantalla, mis hermanos, por favor. Y si quieren ver esta repetición, pues lo pueden sintonizarnos en el canal de Amanecer con el Evangelio. Ahí lo voy a transmitir nuevamente. Me quedé corto, es un documento largo, pero bueno, ya quedaba poquito. Ya quedaba poco. Ya quedaban los testigos, que los primeros cristianos, donde dice que ya no se guardaba el de sábado, sino que el domingo. Y esto les duele mucho a los adventistas. Vieran cómo les duele. Cuando uno les pregunta, adventistas, por favor, denme un testimonio del primer siglo extra bíblico donde diga que se seguía guardando el sábado. No lo pueden dar.
La Iglesia Católica y los apologetas católicos concordamos en algo, que el cambio no fue de la noche a la mañana, eso lo sabemos muy bien, porque si ustedes leen Hechos capítulo 15, cuando se da el concilio de Jerusalén, muchos judíos que se habían convertido al cristianismo, cuando los gentiles se bautizaban, los judíos conversos le exigían a los gentiles que se circuncidaran, que siguieran guardando las cosas de la ley, porque eran unos judíos obviamente celosos de la ley, eso no lo dudamos. Pedro, un hombre tosco, fuerte de carácter, cumplidor de la ley. Pablo, que perseguía a los cristianos cuando no obedecían la ley, eran hombres celosos, súper celosos. Y no fue fácil, fue un proceso, un proceso. Por eso que al final de todo esto, como lo dice también el Concilio de Jerusalén, el Espíritu Santo nos ha iluminado y a nosotros como iglesia definimos esto. Entonces la iglesia, después de 2000 años, sigue enseñándonos y mostrándonos el camino correcto a seguir. La única iglesia fundada por el Señor Jesucristo es la Iglesia Católica. La única iglesia que define doctrina de fe y moral es la Iglesia Católica. Lastimosamente, estas denominaciones que nacieron en Estados Unidos, que estoy preparando también con respecto al tema de los mormones, que también nacen en Estados Unidos, mis hermanos, nacen en Estados Unidos. Todo lo que es la división que en América Latina tenemos, todo ese mar de divisiones doctrinales que tenemos en Iglesia, perdón, en América Latina, es gracias a todas estas denominaciones que nacieron en Estados Unidos. Ahí está el centro de la división. ¿Por qué? Porque Estados Unidos fue colonizado por los anglosajones y los anglosajones fueron colonizados por los alemanes. ¿Y dónde surgió la protestante? En los alemanes. ¿Verdad que todo tiene lógica? Entonces, debido a esto, es que nosotros como católicos estamos en el deber de educar al evangélico, de mostrarles con citas bíblicas, con datos históricos, de que la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo es la Iglesia Católica. Y todo lo demás son fundadas por hombres y mujeres, como esta mujer. Esta mujer posiblemente se murió sin creer que sus seguidores la hayan tomado como profetisa. Y posiblemente murió, bueno, aunque sus escritos dice, va, de que tienen que pasar por el consenso de su literatura para poder comprender lo que es la Biblia. Pero hay mucho error y muchos le siguen creyendo. Y aunque la historia los refuta, la misma Biblia los refuta, ellos siguen creyendo ciegamente. Al final, el anticatolicismo los ciega demasiado, que pueden tener la verdad enfrente y no la pueden ver porque el vendaje del anticatolicismo no los deja ver. La verdad solo es una, y es Jesucristo. Y Jesucristo dejó una iglesia, y en esa iglesia estamos perseverando por más de 2000 años. Ha llevado la salvación y para el bien de las almas. Así que mis hermanos, vamos a leer unos comentarios, permítanme. Vamos a darle saludos a algunos hermanos aquí. Vamos a ver, a Steven ya lo saludamos. También Steven, Victorino Laura también, saludos. La iglesia bendice este nuevo día de la doctrina de demonios. Steven, así lo dice Steven. Sama dice, esa señora Elena era satánica y masónica. Constructora García dice el día sábado. Vamos a ver, Lalito GP, los adventistas le creen a Elena G de Guaysim, hermano, es cierto. Más abajo escribe, Jesús fundó una sola iglesia, amén, ¿qué es la iglesia católica? Él le dice, ni explicándoles con manzanas, dibujos, así es, mis hermanos, pero para los que les interesa, pues aquí están, ¿verdad? Aunque sean poquitos, pero lo interesante es de que sepan comprender y para refutar esas enseñanzas.
¿verdad? Porque es bien importante, es muy importante estos conocimientos para que cuando a usted le toque o se tope con un adventista, usted dígale que usted le cree más a la señora Elena porque sus libros son más leídos que la misma Biblia. Usted con eso ya lo deja callado, ya lo deja callado. Ayúdenme a tocar la pantalla, mis hermanos, ya casi terminamos el live. Por favor, ayúdenme. Muchas gracias a los que he compartido. Muchas gracias. Así que, desde El Salvador, mis hermanos, pues les agradecemos mucho, le agradezco mucho pues a los que han estado aquí conectados. Y gracias, claro que es bueno nos prediquen. Gracias, hermano, con letra L. Te agradezco mucho por estar aquí. En la fe de Jesús en la fe de Jesús que tienen los adventistas tienen muchos errores. Sí, porque es lo que yo les estaba diciendo, de que ellos son tan atrevidos que le han dicho a Jesús, no, tú no debes de subir a tu santuario hasta 1844. ¿Acaso Jesús no tiene autonomía? ¿No es el poderoso? O sea, él no lo podía hacer. Claro que sí. Él desde el momento que ascendió al cielo y está sentado a la diestra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Dios, y está sentado en el santuario. Ya está. No hasta 1844, o sea, esto raya en lo ilógico. Vamos a ver, ¿algún otro comentario más? Muchas gracias, gracias, estamos llegando casi a 2100 reacciones. Me hubiera gustado llegar más, pero es lo que Dios nos ha querido dar. También dicen que la Virgen María guardó el sábado y no es cierto. En este sentido, la ITO GP, acuérdate que Jesús todavía no había resucitado. Las mujeres iban a preparar el cuerpo el día sábado. Y antes que se amaneciera el sábado, dice que iban con ese temor. Pero ya cuando Jesucristo resucita, ahí ya fue muy diferente. Fue muy diferente porque el día de Pentecostés sucede el día domingo. Entonces, en Hechos 1:14 dice que estaba la Virgen María, la Madre de Dios, la Madre de Jesús, perdón, junto con sus hermanos y sus apóstoles, orando cuando viene el Pentecostés. Entonces, no lo estaban guardando, ¿verdad? Ya cuando Jesús resucita, pues ahí donde nace la iglesia que nace en Pentecostés. Vamos a ver otro más. Gracias por lo que están dándonos ahí. Me gusta la pantalla. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Vamos a ver. Otro comentario más para leerlo. Gracias porque en realidad pues todos los comentarios que han colocado pues prácticamente con respecto al tema. Muchas gracias. Gracias por enviarnos ese me gusta. Y otra cosa, los quiero invitar para mañana por ejemplo ahora, después de este live, voy a descansar un momento y a las 8 horas centroamericana, 8 p.m., en el canal de Amanecer con el Evangelio, vamos a reaccionar al debate de Edgar Pacheco con Rigo Ardón con respecto a la infalibilidad de las Sagradas Escrituras, o sea, la sola Escritura, más contra la infalibilidad del Papa. Así que los que quieran unirse a esa transmisión, pues los espero a las 8 de la noche, hora centroamericana, 7 hora de Las Vegas y de Los Ángeles, y si no me equivoco, 10 de la noche, hora de Boston. Son los horarios que más o menos me puedo. Así que los espero. Y también mañana vamos a tener de invitado en el canal de Amanecer con el Evangelio al reverendo pastor Percy J. Riley. Vamos a estar hablando. Es un pastor evangélico, pastor J. Riley, que vamos a estar hablando de la intercesión de la Virgen María. Anteriormente, el sábado, hicimos un tema con el pastor, candente, porque hablábamos de si la Virgen María es una diosa. Así que, muchas gracias a los que han estado conectados y los espero hoy a las 8 de la noche, hora salvadoreña, a la reacción del debate de Edgar Pacheco y Rigo Ardón. Feliz noche, que Dios y nuestra Madre Santísima me los cuide y me los proteja siempre.